Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 18. Al día siguiente, para cuando terminé de comer, bañarme y vestirme, la sangre del inmortal ya no estaba. Me había tomado mi tiempo esa mañana y era casi mediodía cuando me detuve en la parte superior de la escalera mirando al vestíbulo de la entrada allá abajo, para asegurarme de que no había nada ahí. Había decidido buscar a Tamlin y explicarle realmente lo mal que me hacía sentir lo de Andras. Si se suponía que me quedara ahí, que me quedara con él, entonces por lo menos intentaría una vez más reparar lo que había arruinado. Miré hacia la gran ventana que tenía detrás de mí, la vista tan amplia que se veía hasta el reflejo de la laguna detrás del jardín. El agua estaba lo bastante quieta como para que se reflejaran sin un error el cielo vibrante y las nubes gordas, hinchadas. Preguntar por lo que había pedido parecía vulgar después de la última noche, pero tal vez cuando llegaran las pinturas y los pinceles me aventuraría hasta la laguna para tratar de copiarla. Tal vez me habría quedado mirando esa mancha de color, luz y textura si Tamlin y Lucien no hubieran salido al vestíbulo desde otra ala de la mansión. Discutían sobre una patrulla o algo por el estilo. Se quedaron callados cuando bajé por las escaleras y Lucien salió caminando por la puerta de entrada sin decir siquiera buenos días, solamente un gesto casual con la mano. No un gesto agresivo, pero sí uno que hacía evidente que no tenía intenciones de unirse a la conversación que estábamos por tener Tamlin y yo. Miré a mi alrededor deseando ver alguna seña de las pinturas, pero Tamlin me señaló las puertas abiertas por las que se había ido Lucien. Más allá de esas puertas vi a nuestros 2 caballos, ensillados y esperando. Lucien ya estaba subiendo a la montura de un tercero. Me volví hacia Tamlin. Quédate con él. Él te va a mantener segura y las cosas van a mejorar. De acuerdo. Eso era algo que podía hacer. ¿A dónde vamos? Mis palabras fueron casi un murmullo. Tus cosas no van a llegar hasta mañana y están limpiando la galería y pospusieron mi reunión. Estaba divagando. Pensé que podíamos ir a pasear un rato, sin matar nada, sin nagas que nos preocupen. Mientras terminaba la propuesta con una media sonrisa, la pena parpadeó con claridad en esos ojos verdes. Y sí, había tenido bastante muerte en esos 2 días. No quería matar más inmortales, no quería matar nada. Tamlin no llevaba armas al costado ni sobre la banda de cuero, solamente un cuchillo que le brillaba en la bota. ¿Dónde había enterrado al inmortal? Un alto lord que cavaba la tumba de un desconocido. Si me lo hubieran contado, tal vez no lo habría creído. No lo habría creído si él no me hubiera ofrecido un santuario en lugar de muerte. ¿A dónde? Pregunté. Él sonrió solamente. Cuando llegamos me quedé sin palabras, y supe que incluso si hubiera sabido cómo pintar lo que veía, nada de nada le habría hecho justicia. No era solo que ese fuera el lugar más hermoso que hubiera visto en mi vida, ni que me llenara de deseo y de alegría, sino que parecía correcto, como si los colores y las luces y las formas del mundo se hubieran reunido para formar un único lugar perfecto, un pedacito de belleza verdadera. Después de la última noche era exactamente el lugar en el que yo necesitaba estar. Nos sentamos sobre una colina cubierta de pasto que daba justo sobre un bosquecito de robles tan ancho y tan alto que los árboles podrían haber sido los pilares y las columnas de un antiguo palacio. Alrededor de nosotros se amacaban penachos brillantes de dientes de león y el suelo del claro estaba cubierto de azafrán y campanillas azules de las nieves en movimiento. Para cuando llegamos habían pasado 1 o 2 horas de mediodía, pero la luz seguía siendo densa y dorada. Aunque los 3 estábamos solos, habría jurado que oía cantar. Puse los brazos alrededor de las rodillas y bebí ese cañadón con los ojos. Trajimos una manta, dijo Tamlin, y miré por encima del hombro y lo vi señalar con el mentón una manta púrpura que alguien había puesto a 1 metro o 2. Lucien se dejó caer ahí y estiró las piernas. Tamlin se quedó de pie esperando mi reacción. Mené la cabeza y miré adelante, pasando la mano sobre el pasto suave como si hubiera sido de plumas, catalogando el color y la textura. Nunca había tocado un pasto como ese,
y no pensaba arruinar la experiencia sentándome sobre una manta. Hubo un intercambio de susurros apurados a mis espaldas, y antes de que pudiera darme vuelta a investigar, Tamlin se sentó a mi lado. Tenía la mandíbula tan apretada que miré hacia adelante de nuevo y no volví a moverme. «¿Qué es este lugar?», pregunté, con los dedos todavía sobre el pasto. Por el rabillo del ojo, Tamlin no era más que una figura dorada, brillante. «Un bosquecito solamente». Detrás de mí resopló Lucien. «¿Te gusta?», preguntó Tamlin con rapidez. El verde de sus ojos hacía juego con el pasto que tocaba y su cabello color ámbar era como los rayos del sol que formaban corrientes a través de los árboles. Hasta la máscara, rara y fuera de lugar, parecía estar exactamente en su espacio dentro del bosque, como si el sitio se hubiera pensado para él solamente. Me lo imaginé ahí en su forma de bestia, enroscado en el pasto, durmiendo. «¿Qué?», dije. Me había olvidado de su pregunta. «¿Te gusta?», repitió él. Tenía los labios curvados en una sonrisa. Después de una respiración dispareja, miré otra vez el bosque. «Sí». Él soltó una risita. «¿Eso es todo? ¿Sí? ¿Desearías que me arrastrara a tus pies en un gesto de gratitud por traerme hasta aquí, Alto Lord? Ah, el Suriel no te dijo nada importante, ¿verdad?» Esa sonrisa me encendió algo atrevido en el pecho. También me dijo que te gusta que te provoquen y que si soy inteligente tal vez pueda entrenarte con algún premio. Tamlin levantó la cabeza al cielo y rugió de risa. A pesar de mí misma, solté una risa suave. «Creo que tal vez esté por morirme de la sorpresa», dijo Lucien detrás de mí. «Hiciste una broma, Feyre». Me volví y lo miré con una sonrisa fría. «No creo que te guste si te digo lo que el Suriel me dijo de ti». Levanté las cejas, y Lucien levantó las manos como para darse por vencido. «Yo pagaría bastante por saber lo que piensa el Suriel de Lucien», dijo Tamlin. Oí el sonido de un corcho al que sacan de la botella, seguido por el ruido del líquido cuando Lucien vació la botella y rió mientras musitaba. «Tocado». Los ojos de Tamlin seguían encendidos de risa cuando me puso una mano en el codo y me levantó. «Ven», dijo, inclinando el pie de la colina con el mentón, hacia el pequeño arroyo que corría en el valle. «Quiero mostrarte algo». Me levanté, pero Lucien se quedó sentado sobre la manta y levantó la botella de vino en un gesto de saludo. Tomó un trago mientras se tendía sobre la espalda y miraba las copas verdes de los árboles. Los movimientos de Tamlin eran preciosos y eficientes. Sus piernas, con músculos poderosos, se comían la distancia mientras nos abríamos paso en zigzag entre los altos árboles, saltábamos sobre pequeños arroyos y subíamos laderas empinadas. Nos detuvimos sobre una colina y los brazos se me aflojaron a los costados del cuerpo. Allí abajo, en un claro rodeado de árboles que parecían torres, había una laguna plateada, brillante. Incluso desde la distancia vi que eso no era agua, sino algo más raro e infinitamente más precioso. Tamlin me tomó de la muñeca y me llevó colina abajo. Los dedos cubiertos de callos me raspaban la piel con suavidad. Me soltó para saltar sobre la raíz de un árbol con una única maniobra y se acercó a la orilla del agua. Apreté los dientes mientras tropezaba para seguirlo y me esforzaba por subir a la raíz. Él estaba en cuclillas sobre la laguna y levantaba un poco de líquido con la mano. Inclinó la mano y el líquido se derramó hacia el charco. «Mira». El líquido brillante, plateado que le caía de la mano, formaba ondas que brillaron en toda la laguna. Cada una emitía distintos colores y... «Parece luz de las estrellas», jadé. Él soltó una risa y se llenó la mano de líquido y volvió a abrirla. Me quedé con la boca abierta frente a ese brillo. «Es luz de las estrellas». «Eso es imposible», dije, luchando contra el impulso que me llevaba a dar un paso hacia el agua. «Esto es Prythian. Según las leyendas que ustedes tienen, nada es imposible aquí». «¿Cómo?», pregunté, sin poder quitar los ojos de la laguna. La plata sí, pero también el azul y el rojo y el rosado y el amarillo que parpadeaban por debajo. La levedad increíble. No sé. Nunca pregunté y nadie me lo explicó.
Como yo seguía con la boca abierta frente a la laguna, él se rió, y con eso consiguió que le prestara atención. Así que descubrí que se estaba desabotonando la túnica. «Vamos», dijo, y la invitación le bailó en los ojos. Nadar. Sin ropa. Sola. Con un alto lord. Negué con la cabeza. Retrocedí un paso. Los dedos de él se detuvieron en el segundo botón del cuello. «¿No quieres saber lo que se siente?» Yo no sabía lo que él había querido decir. ¿Nadar en la luz de las estrellas o nadar con él? No. De acuerdo. Él se dejó la túnica abierta. Por debajo había solamente piel musculosa, dorada, desnuda. «¿Por qué este lugar?», pregunté, arrancando mis ojos de su pecho. Era mi lugar predilecto cuando yo era chico. Y eso fue cuando. No podía conseguir que las preguntas dejaran de salir de mis labios. Él dirigió una mirada en mi dirección. «Hace mucho, mucho tiempo». Lo dijo en una voz tan baja que me hizo cambiar el peso del cuerpo sobre los pies. Hacía mucho, mucho tiempo, claro, si es que había sido chico durante la guerra. Bueno, ya habíamos empezado a soltarnos, así que me atreví a preguntarle. «¿Lucien está bien? Después de anoche, quiero decir». Lucien parecía haber vuelto a su yo irreverente, sarcástico, pero recordaba el vómito frente al inmortal moribundo. Él no reaccionó bien. Tamlin se encogió de hombros, pero las palabras fueron suaves cuando dijo: Lucien soportó cosas que hacen que momentos como el de anoche sean difíciles para él. No solamente la cicatriz y el ojo, aunque estoy seguro de que lo de anoche le despertó muchos recuerdos de eso también. Tamlin se frotó el cuello, después me miró a los ojos. Un peso tan antiguo en esos ojos, en la forma en que tensaba la mandíbula. Lucien es el hijo menor del alto lord de la corte Otoño. Yo me enderecé. El menor de 7 hermanos. La corte Otoño es... cortan cuellos todo el tiempo. Es hermosa, pero los hermanos de Lucien se ven unos a otros como competidores porque el más fuerte es el que va a heredar el título, no el mayor. Es lo mismo en todo Prythian, en todas las cortes. A Lucien nunca le interesó. No esperaba ser coronado alto lord, así que se pasó toda la juventud haciendo todo lo que no debería hacer el hijo de un alto lord. Pasando de corte en corte, haciendo amigos con los hijos de otros altos lores. Hubo un brillo en los ojos de Tamlin. Y estuvo con hembras que estaban muy lejos de la nobleza de la corte otoñal. Tamlin hizo una pausa durante un momento y yo casi sentí la pena antes de que dijera. Lucien se enamoró de una inmortal, a quien su padre consideraba inapropiada para alguien con la sangre de su familia. Él dijo que no le importaba que ella no fuera una alta fae, que estaba seguro de que el apareamiento iba a darse pronto y que él iba a casarse con ella y dejar la corte de su padre para los tramposos de sus hermanos. Un suspiro tenso. El padre la hizo matar. La ejecutó delante de Lucien mientras los 2 hermanos mayores lo sostenían y lo obligaban a mirar. Se me revolvió el estómago y me llevé una mano al pecho. No podía imaginarme, no conseguía entender en profundidad ese tipo de pérdida. Lucien se fue. Maldijo a su padre, abandonó el título y la corte otoño y se alejó. Y sin ese título como protección, los hermanos pensaron en eliminarlo como un competidor para la corona. 3 salieron a matarlo por Prythian. 1 solo volvió. Lucien los mató. Mató a 1, dijo Tamlin. Yo maté al otro porque se habían metido en mi territorio, y al convertirme en alto lord podía hacer lo que quisiera con los que invadieran mi territorio y amenazaran la paz de mis tierras. Una afirmación fría y brutal. Y reclamé a Lucien como parte de mi corte. Lo nombré emisario, aprovechando que él ya había hecho muchos amigos en las cortes, y siempre había sabido cómo hablarle a otros. En cambio a mí me cuesta mucho. Él está conmigo desde entonces. Y como emisario, empecé a decir, ¿ya tuvo tratos con su padre o sus hermanos?
Sí. Su padre nunca se disculpó y sus hermanos me tienen demasiado miedo como para arriesgarse a hacerle daño. No había arrogancia en esas palabras, solamente una verdad fría. Pero él nunca se olvidó de lo que le hicieron a ella o de lo que trataron de hacerle a él. Finge que sí, pero... Eso no era justificación para todo lo que había dicho Lucien, para todo lo que me había hecho, pero... Ahora lo entendía. Entendía las paredes y barreras que él había tenido que construir a su alrededor. Sentí el pecho demasiado apretado, demasiado chico para que el dolor que se estaba construyendo en él cupiera bien ahí adentro. Miré la laguna de brillante luz de estrellas y dejé escapar un suspiro largo. Necesitaba cambiar de tema. ¿Qué pasaría si tomara esa agua? Tamlin se enderezó un poco, después se relajó como si estuviera feliz de poder expresar su tristeza. Dice la leyenda que serías feliz hasta su último aliento. Y agregó, tal vez los dos necesitamos una copa. No creo que me alcanzara con toda esa laguna. Dije y él se rió. 2 bromas en un día, un milagro que viene directamente del caldero. Dijo. Dejé escapar una sonrisa. Él se me acercó un paso como si estuviera esforzándose por dejar atrás la mancha triste, obscura de lo que le había pasado a Lucien, y la luz de las estrellas le brilló en los ojos cuando dijo: ¿Y qué alcanzaría para hacerte feliz? Me sonrojé toda, desde el cuello hasta la punta de la cabeza. No sé. Y era verdad. Nunca había pensado en nada parecido. Nada más allá de hacer que mis hermanas se casaran con alguien y tener suficiente comida para mí y para mi padre y algo de tiempo para aprender a pintar. Dijo él, pero no se alejó. ¿Qué te parece el sonido de las campanillas azules? ¿O una cinta de luz de sol? ¿O una guirnalda de luz de luna? Sonrió con picardía. Alto Lord de Prythian. ¿Sí? Alto Lord de las tonterías era mejor título. Y él sabía que yo diría que no, que me pondría nerviosa solo por estar a solas con él. No iba a darle la satisfacción de hacerme sentir vergüenza. Ya había tenido demasiado de eso últimamente, suficiente de esa chica encorsetada de hielo y amargura. Así que le sonreí con dulzura y me esforcé en fingir que no tenía el estómago todo revuelto. Nadar suena delicioso. No me permití pensarlo un segundo más, y no fue poco el orgullo que sentí cuando mis dedos no temblaron mientras me quitaba las botas, desabotonaba la túnica y los pantalones y dejaba todo en el pasto. La ropa interior que tenía puesta era bastante modesta y no estaba mostrando mucho, ya lo sabía, pero de todos modos lo miré a los ojos mientras me quedaba de pie en la orilla cubierta de verde. El aire estaba tibio y templado y una brisa suave me besó el vientre desnudo. Despacio, tan despacio, los ojos de Tamlin bajaron por mi cuerpo y después subieron, como si estuvieran estudiando cada centímetro, cada curva. Y aunque yo tenía puesta ropa interior de color marfil, esa mirada me desnudó del todo. Los ojos verdes tocaron los míos y él soltó una sonrisa perezosa antes de quitarse la ropa, botón por botón, y hubiera podido jurar que el brillo en esa mirada se llenó de hambre y ferocidad, tanto que tuve que mirar a cualquier lado menos a su cara. Me permití una imagen de ese pecho ancho, los brazos con cuerdas de músculos y piernas largas, fuertes antes de que él caminara directamente hacia la lagunita. Tamlin no tenía la contextura como Isaac, cuyo cuerpo flotaba todavía en ese lugar desgarbado entre el chico y el hombre. No. El cuerpo glorioso de Tamlin tenía la afinación de siglos de lucha y brutalidad. El líquido era delicioso, tibio, y me adentré hasta que la profundidad fue suficiente como para nadar unas brazadas y caminar por el fondo. No era agua, sino algo más suave, más espeso. No era aceite, sino algo más puro, más leve, como estar envuelta en seda tibia. Estaba tan ocupada saboreando la sensación de pasar los dedos a través de esa sustancia plateada que no lo noté hasta que él estuvo a mi lado. ¿Quién te enseñó a nadar?, preguntó y metió la cabeza bajo la superficie.
Cuando volvió a salir estaba sonriendo y había arroyos de luz de estrellas en los bordes de la máscara. Yo no me hundí. No sabía si él había estado bromeando cuando dijo que el agua me haría sentir alegre cuando la bebiera. A los 12 vi a los hijos de los aldeanos que nadaban en un laguito y lo fui descubriendo sola. Había sido una de las experiencias más terroríficas de mi vida, y me había tragado medio lago en el proceso, pero había entendido. Me las había arreglado para dominar el pánico ciego que sentía y el terror, y había confiado en mí misma. Saber nadar me había parecido una habilidad esencial, una que tal vez un día significara la diferencia entre la vida y la muerte. Pero nunca se me había ocurrido que podría suceder en una tarde así. Él volvió a hundirse y cuando salió se pasó una mano por el cabello dorado. ¿Cómo fue que tu padre perdió su fortuna? ¿Cómo sabes que la perdió? Tamlin resopló. No creo que un humano que nació aldeano tenga tu dicción. Una parte de mí quería decir algo sobre los snobs, pero... Bueno, él tenía razón. Yo no podía culparlo por ser tan buen observador. A mi padre le decían el príncipe de los mercaderes. Dije sin complicar las cosas mientras caminaba por ese líquido sedoso, extraño. Casi no costaba ningún esfuerzo. El agua era tan tibia, tan leve. Era como si yo estuviera flotando en el aire y todos los dolores manaban de mi cuerpo hacia afuera y se desvanecían. Pero ese título, heredado de su padre y de su abuelo antes, era mentira. Era solo un hombre que enmascaraba 3 generaciones de endeudamiento. Mi padre había estado tratando de encontrar una forma de disminuir sus deudas durante años, y cuando tuvo una oportunidad de pagarlas todas, se decidió por ella. No calculó los riesgos. Tragué saliva. Hace 8 años puso toda la riqueza que teníamos en 3 barcos que viajaban hacia Barat. 3 barcos que debían volver con especias y telas de muchísimo valor. Tamlin frunció el entrecejo. Eso sí que es riesgoso. Esas aguas son una trampa mortal a menos que uno tome el camino más largo. Bueno, él no tomó el camino más largo. Habría llevado demasiado tiempo y nuestros acreedores nos estaban acosando. Así que lo arriesgó todo y mandó los barcos a Barat directamente. Nunca llegaron. Hundí mi cabello en el líquido, hacia atrás, tratando de recordar la cara de mi padre el día en que llegaron las noticias del naufragio. Cuando se hundieron los barcos, los acreedores nos rodearon como una manada de lobos. Lo atacaron y lo saquearon hasta que no quedó nada excepto un nombre roto y unas pocas monedas para comprar la choza. Yo tenía 11 años. Mi padre, después de eso, dejó de intentarlo. No conseguí contar el último momento, ese momento terrible en el que el último acreedor llegó con sus matones y le rompió la pierna para siempre. ¿Ahí fue cuando empezaste a cazar? No. Aunque nos fuimos a la choza, durante 3 años tuvimos algo de dinero. Después se terminó. Dije. Empecé a cazar a los 14. Los ojos de él brillaron. No había rastros del guerrero obligado a aceptar el peso de su título de alto lord. ¿Y aquí estás? ¿Qué habías imaginado para ti en realidad? Tal vez era la laguna encantada, o tal vez el interés genuino detrás de la pregunta. Lo cierto es que sonreí y le conté sobre esos años en los bosques. Esa tarde, cansada pero sorprendentemente satisfecha por las pocas horas de descanso en el bosque, la laguna y también por la comida, observé a Lucien mientras volvíamos a la mansión. Cruzábamos una pradera ancha de pasto nuevo de primavera cuando me descubrió mirándolo por 10ª vez y me preparé, mientras él dejaba adelantarse a Tamlin y se me acercaba. El ojo metálico se entrecerró mientras el otro seguía desconfiado. Frío. ¿Sí? Eso fue suficiente para convencerme de no decir nada sobre su pasado. Yo también habría odiado que me tuvieran lástima. Y él no me conocía, no lo suficiente para garantizar otra cosa que resentimiento si yo sacaba el tema, aunque a mí sí me pesara saberlo, aunque yo llorara por él. Esperé hasta que Tamlin se hubiera alejado lo suficiente para que su oído de alto fae no oyera mis palabras. Nunca te agradecí tu consejo sobre él, Suriel. Lucien se puso tenso. ¿Ah, sí? Miré hacia adelante. Miré la forma fácil en que cabalgaba Tamlin, el caballo tranquilo, como si no sintiera a su enorme jinete. Si sigues queriendo que me muera,
dije. Vas a tener que intentarlo un poquito más. Lucien dejó de respirar un instante. No era eso lo que yo quería. Lo miré largamente. No habría llorado nada, sentenció él. Yo sabía que era verdad. Pero lo que te pasó, estaba bromeando, dije yo y le sonreí un poquito. No te creo. No creo que me perdones con tanta facilidad por mandarte hacia el peligro. No. Y una parte de mí no quiere otra cosa que castigarte por no haberme advertido lo del Suriel. Pero te entiendo. Soy una humana y maté a su amigo, y ahora vivo en su casa y ustedes tienen que convivir conmigo. Lo entiendo, dije de nuevo. Él se quedó callado tanto tiempo que creí que no me contestaría. Justo cuando estaba por seguir hacia la casa, dijo: Tam me dijo que el primer disparo que hiciste fue para salvar al Suriel, no para salvarte. Parecía lo correcto. Su mirada era más contemplativa que cualquier otra que me hubiera dedicado antes. Conozco demasiados altos Fae e inmortales menores que no lo habrían visto de esa forma, que no se hubieran molestado. Buscó algo al costado de su cuerpo y me lo arrojó. Tuve que esforzarme para mantenerme sobre la montura cuando lo atrapé. Un cuchillo de caza de mango enjollado. Te oí gritar, dijo él mientras yo examinaba la hoja que tenía entre las manos. Nunca había tenido algo tan bien tallado en mis manos, nada con un equilibrio tan perfecto. Y dudé. No mucho, pero dudé antes de salir corriendo. Aunque Tam llegó antes que yo, lo cierto es que rompí mi promesa en esos segundos de espera. Señaló el cuchillo con el mentón. Es tuyo. No me lo claves en la espalda, por favor.